Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vlad y hoy vamos a hablar sobre el diseño metodológico. El diseño metodológico es una de las cuestiones un poquito más analizadas, ¿ya? Vamos a hablar en 3 lugares donde pueden existir el diseño metodológico. Número 1, el diseño metodológico pueden ubicarlo en el capítulo 1 de una investigación. Es decir, tenemos planteamiento del problema, formulación, objetivos, justificación, operación de variables, si el caso amerita o si no. Y ahí el marco teórico todavía y el diseño metodológico. Ahí algunos suelen incorporarlo. Otros, en cambio, se suele ver el diseño metodológico incorporado en el capítulo número 3 de su investigación. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 3, con todos los parámetros que tiene el diseño metodológico, se suele incorporar. Se ha visto en la parte de anexos incorporado en la última parte, es decir, que se hace una breve mención sobre el diseño metodológico y todo lo demás, todo el cuerpo, lo trasladan a anexos, ¿no? Entonces, esos son, miren, cómo que de dinámico se puede comportar el tema de el diseño metodológico. Número 1. Yo recomiendo que si vas a poner tu diseño metodológico en el capítulo 1, tal vez puedas abordarlos desde un enfoque cualitativo. O si no, si es que vas a abordarlo en el capítulo 3, que sea con una visión más cuantitativa, ¿ya? Entonces, esa es mi opinión o apreciación que se tiene sobre la posición del diseño metodológico. Ahora sí. En el diseño metodológico es tu exposición, en el diseño metodológico haces tu exposición de cómo vas a relacionar ese constructo teórico en un trabajo empírico. Para eso, siempre en el diseño metodológico te piden que expongas un punto de vista paradigmático. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo. Ya es un modelo para entender una realidad. Un paradigma se refiere a un constructo que te permite entender la realidad. ¿Ya? Generalmente, según Corbetta, según Álvarez Gallao y otros autores, mencionan de 2 paradigmas, ¿ya? De 2 paradigmas fundamentales. Los paradigmas positivistas y otros paradigmas interpretativos. O algunos autores dicen, como Gallao dice, paradigmas positivistas, paradigmas interpretativos o constructivistas también están en esos 2 grupos, ¿ya? Ya existen 2 paradigmas vigentes para entender la realidad. Estos 2 paradigmas también se pueden estar expuestos en lo que se te pide en el diseño metodológico es hacer mención de qué paradigma estás abordando, qué paradigma estás usando para enfocar tu investigación. Es por eso que puedes ir escribiendo 1, 2, 3 párrafos dependiendo de la amplitud que quieres dar a tu investigación para mencionar el tema del paradigma que estás mencionando, ¿no? Entonces dirás, esta investigación se sustenta bajo el paradigma positivista, o algunos dicen también bajo el paradigma postpositivista, más por el paradigma interpretativo. Eso va a depender mucho, ¿ya? ¿A qué nos referimos con paradigma positivista y a qué nos referimos con paradigma interpretativo? Muy bien, el paradigma positivista se va a caracterizar por una premisa, ¿no?, que lo va desarrollando lo que es Auguste Comte y más desarrollado por Durkheim, ¿no? Entonces, ¿qué dice el paradigma positivista? La realidad social debe ser entendido como cosa, dice, ¿no? El hecho social mismo son maneras de sentir o obrar externas al individuo. El positivismo plantea lo siguiente, ¿no? Que tú, investigador social, no debes involucrarte con tu realidad estudiada, ¿no? El positivismo dice, debes mantener una neutralidad en tu investigación, es decir, que tú no puedes involucrarte, ¿no?, con tu objeto de estudio, ¿ya? Ahí viene el concepto de objeto de estudio. Entonces, tú cuando vas a la realidad, vas a entender esa realidad como cosa, ¿no? La realidad como cosa, como objeto que es voluble y deben ser analizables estadísticamente, es decir, debe tener una connotación que debe ser cuantificable. Esa realidad debe ser cuantificable, y de ahí también un estudio de Durkheim sobre el suicidio habla de esos datos estadísticos, ¿no es cierto? Entonces el positivismo como tal arroja las raíces de entender el sujeto y objeto. Sujeto, investigador, conoce objeto realidad, que debe ser manipulable y todo aquello, ¿no? Es decir, esa es la mirada que se tiene bajo el positivismo como tal. Y entonces tú, cuando estás definiendo un paradigma, estás definiendo un paradigma
de cómo tú vas a ir a la realidad, a entender esa realidad, cómo vas a percibir esa realidad, y eso es un poquito lo que debes detallar, ¿no? El paradigma interpretativo parte de la inversa de lo que se ha planteado, ¿no? El paradigma interpretativo lo que plantea es que no, esa realidad no es ingenua, esa realidad no es objeto, no es manipulable como puede pasar en las ciencias naturales, ¿no es cierto? La realidad debe partir de ese objeto que estamos estudiando, no es objeto, también es un sujeto. Oí que eres el sujeto. Yo soy el verdadero sujeto. Entonces, por eso no hablas de objeto de estudio, sino hablas de unidades de análisis. Ya no hablas de objeto de estudio porque no estás considerando a la realidad como objeto, sino ellos son personas que tienen la capacidad de construir esa realidad, ¿no? Porque en el positivismo se creía que no, la estructura condiciona, ¿no?, al sujeto. El sujeto simplemente es un receptor. Es un receptor de esa realidad. En el interpretativismo se parte de que ese sujeto tiene la capacidad de construir esa realidad, de mostrar esa realidad, de hacer conocer esa realidad. Es por eso que el interpretativismo parte más de una visión más humanista, ¿ya? Más hermenéutico, más humanista, ¿no? Entonces, mientras en cambio el positivismo va a ser muy seco en eso, va a ser muy exigente incluso en sus métodos y en sus formas de procesamiento de información, esa posición paradigmática que vas a desarrollar en tu diseño metodológico tiene también un poquito de antecedentes que pueden estar detallados en tus objetivos de investigación, que puede tener una antesala incluso expuesto en tu marco teórico, ¿ya? ¿Cómo puede estar expuesto tu diseño paradigmático? Por ejemplo, si estás tomando las premisas de variable independiente y dependiente, estás adoptando una postura positivista o un post-positivista. Segundo, tus objetivos dicen algo de esa postura de paradigmática, ¿no? Por ejemplo, si dices cuantificar, ¿no? Cuantificar. ¿Dónde se puede cuantificar? No se puede cuantificar en investigaciones cualitativas o investigaciones interpretativas. Tiene cabida en investigaciones positivistas, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que ya tiene algo de esos elementos en tus objetivos de investigación. Considera aquello. Ahora, si tú hablas de variables, es positivista. Si tú hablas de categorías, es interpretativo. Ya incluso en tu marco teórico también detallarás, ¿no? ¿Qué teoría estás usando? Esto es la primera parte sobre el tema paradigmático, ¿no es cierto? Lo que tú tienes que hacer es que ya en tus objetivos, ya en tu marco teórico, si es que lo estás construyendo, ya tiene una visión paradigmática de lo que quieres realizar en tu investigación. Es por eso que se te pide que vayas escribiendo, detallando con autores, también, ¿no? Pensionar un poco y exponer sobre lo que es el diseño metodológico como un primer momento, el punto paradigmático. ¿Ya? Así que espero que se haya entendido esa parte y ya sabes que el diseño paradigmático parte ya de conocimientos previos que pueden estar algunos indicios ya en tus objetivos y algunos indicios en tu marco teórico. Si tú estás haciendo operalización de variables, déjame decirte que estás bajo un paradigma positivista, ¿ya? Si tú no estás considerando lo que son operalización de variables, entonces puedes estar por la línea interpretativa, ¿ya? Entonces considera todo aquello al momento de plantear si vas a exponer un paradigma positivista o un paradigma interpretativo. Ojo, no son las dos únicas formas de ver la realidad. Existen otros paradigmas para entender. Claro que sí, entonces puedes considerar aquello, pero lo más clásico es partir de un positivismo y un paradigma interpretativo. Espero que se haya entendido esa parte y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.